En este maravilloso día estemos atentos porque hoy el profeta Amós nos va a hablar al corazón a todos. Vamos a estar atentos a su palabra y Amós capítulo 8 versículo 11 al 13 dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Vamos a recordar un poco acerca de este profeta. Y Amós vino de Tecoa, una pequeña aldea cerca del Mar Muerto. Él vino del desierto del reino sureño de Judá, pero Dios lo envió lejos hacia el norte, hacia el reino de Israel, que se había separado de Judá. Su rey Jeroboam II había creado un falso lugar de adoración en Betel, y sí, era un rey totalmente idólatra. Y juntamente con este rey vamos a ver a Amasías, que también es uno de los personajes que interactúan en este contexto. Amasías fue el sacerdote de ese lugar idólatra de adoración. Y Amós anunció que el juicio de Dios estaba por caer sobre Judá. Su anuncio hizo que el falso sacerdote Amasías lo reprendiera. Y queridos, siempre que la voluntad de Dios y su propósito se quieran establecer en un lugar, va a ser desagradable para el hombre impío y para el hombre no regenerado. Eso fue lo que sucedió en los días de Amós. La palabra de Dios no quedó sin respuesta. Una vez que el profeta dio su palabra, no quedó sin respuesta. Ahora vamos a ver cuál fue su respuesta. Amasías, que era el sumo sacerdote del becerro de oro en Betel, acusó al profeta Amós ante el rey Jeroboam II, y este hombre impío, Amasías, hace una acusación sin fundamento, una acusación de traición contra Amós, acusándolo de ser la causa de la revolución o la sedición del pueblo, como consecuencia de sus palabras proféticas anunciadas. O sea que este perverso sacerdote impío, idólatra, estaba acusando que el pueblo había entrado en una revolución por las palabras que había largado el profeta. Amasías distorsionó las palabras de Amós, culpándolo de provocar un ataque personal contra el rey. Entonces Amasías le aconseja al profeta a huir a su país de Judá y que no profetizara más en Betel. Claro, imagínense ustedes a este impío escuchando palabra de Dios. Deben ser que le producía escozor en su mismo interior, para lo cual le dice al profeta: mejor huye a tu país Judá y no profetices más aquí en Betel. Pero la respuesta de Amós al impío Amasías fue la siguiente. Amós capítulo 7 versículo 14 al 17 dice: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Allí tenemos la respuesta de Amós.
que si bien dijimos del profeta Amós, porque está como un libro profeta, un libro de los profetas menores, él no se consideraba profeta. Pero en aquellos días la nación estaba en la cima de la prosperidad y de la fuerza. Y esto me recuerda mucho a nuestros tiempos. Esto me recuerda a la situación que están viviendo muchos países de apogeo. Y generalmente cuando se está en apogeo se olvidan de Dios. El ser humano se olvida de Dios porque vive pensando en su prosperidad, en su fuerza que tienen, en su ímpetu, en todos los logros, en todos los avances que han logrado. Pero eso es lo que le estaba pasando a la nación. Justamente estaba en la cima, en lo máximo de la prosperidad y de la fuerza. Pero sin embargo, Amós pronunció la palabra de Jehová. Él declaró que 4 juicios vendrían de parte de Dios. El primer juicio de Dios sobre Israel fue que ellos irían a esclavitud en el exilio. Amós capítulo 5 versículo 27 dice: os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El segundo juicio sobre Israel fue que Israel sería asolado. Amós capítulo 7 versículo 9 dice: los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Tercer juicio de Dios fue que habría cuerpos muertos en todo lugar. Amós capítulo 8 versículo 3 dice: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Habría cuerpos muertos en todo lugar, hermanos. Los pocos que quedaban echarían los cadáveres fuera de la ciudad en aterrador silencio. Y este juicio me recuerda a lo que está profetizado para muy pronto, que va a ocurrir en Puerto Rico, con la caída del asteroide a través de varios profetas que el Señor ha levantado. Es decir, el Señor ha levantado un profeta que anunció este juicio devastador para Puerto Rico y también para Estados Unidos, y también se va a ir extendiendo el juicio de Dios por todo el mundo, pero va a comenzar por Puerto Rico, y la profecía dice que van a haber muchos cuerpos muertos, razón por la que ya se tienen previstos cajones para poder poner en ellos mismos hasta 3 cuerpos. Se tienen previsto, hermanos, esto está anunciado por parte de Dios, que este asteroide que va a caer a la Tierra en Puerto Rico va a producir devastación, mucha muerte. También en Estados Unidos. Ya el pueblo de Dios está alertado, y hoy Amós está hablando al corazón, porque todo lo que va a producir esta caída de este asteroide, más el terremoto que se avecina, hermanos. Ayer estábamos viendo, mejor dicho, mi esposo estaba viendo por internet, que Puerto Rico está sufriendo muchos temblores, continuos temblores. La tierra está temblando, hermanos. Ha temblado en Ecuador, está temblando en Chile, también en México, en Estados Unidos hay un temblor continuo que los sismógrafos lo han detectado. La gente mucha no se da cuenta por la profundidad, creo que son 10 kilómetros, o si me equivoco disculpen, pero más o menos los sismógrafos han detectado continuos, permanentes movimientos, creo que le llaman telúricos, de la Tierra. Entonces, hermanos, este juicio me está recordando a lo que está pasando ya en muchas naciones, y que nosotros no estamos lejos también, hermanos, de caer bajo el juicio de un Dios todopoderoso que está advirtiendo al mundo entero que su ira y su juicio viene pronto sobre todo el mundo entero. Días de tinieblas, días de oscuridad. Hermanos, no estemos desapercibidos, no estemos apáticos ni dormidos, porque proféticamente se está cumpliendo lo mismo que estaba profetizando este siervo del Señor, y ya lo vamos a ver más adelante. Y los pocos que quedarían con vida
tendrían la tarea de echar los cadáveres fuera de la ciudad en un silencio, dice Amós capítulo 8, versículo 3. Y el cuarto juicio de Dios fue muy diferente a los otros. Amós 8, versículo 11 al 13 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Este es el cuarto juicio que Amós da. Y al final de las advertencias de la esclavitud, de la desolación o asolamiento y muerte, el clímax del juicio de Dios sería un hambre, pero de oír la palabra de Jehová. Y ese realmente es el peor juicio de todos. La esclavitud, la desolación y la muerte pueden ser soportadas. Pero la pérdida de la palabra de Dios, que quita toda esperanza, hermanos, la pérdida de la palabra de Dios, que es la que sustenta nuestras vidas, es la que nos fortalece, es la que nos da un sentido acá en la tierra. Porque la palabra de Dios es la que nos vivifica. Pero haber perdido cuando el Señor saca la palabra profética, saca la palabra de Dios y hay un profundo silencio de parte de Dios, es tremendo. Y a todos acá en la tierra nos ha pasado que hay momentos en que parece que Dios está en un silencio con nuestras vidas y nos sentimos desolados, nos sentimos desesperados. Podemos sentir el silencio del ser humano, de un cónyuge, de un pariente, de un amigo, de un cercano, pero sentir el silencio de Dios Padre, de Dios Todopoderoso, es tremendo, hermanos. Es tremendo. Por eso el hombre va a buscar a Dios cuando está en desesperación. Dios provoca este silencio para que el hombre empiece a buscar a Dios. Porque cuando nos sentimos desesperados y sentimos que Dios no nos habla, empezamos a clamar a Dios y a decir: Señor, estate atento a mi clamor, a mi súplica. Y ese era el cuarto y peor juicio considerado en estos 4 juicios que este siervo del Señor estaba dando para todo Israel, tanto para Judá como para Israel. Hay un siervo del Señor del año 1909 al 2001, llamado el pastor Richard Bumbram, que pasó 14 años en una prisión comunista. Fue torturado terriblemente y lo perdió todo excepto la palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová lo mantuvo en todo ese dolor y en todas las torturas que tuvo que pasar. También hay otro siervo, también del año 1909 al año 1991, llamado Wang Mingdao, que pasó 20 años en una prisión comunista en China. Y cuando un entrevistador le preguntó qué había sido lo más importante para él durante su tiempo en prisión, dijo Wang: la palabra. Estos hombres tenían las palabras de la Biblia en sus corazones, hermanos, y los consoló a través de muchos años de prisión por su fe, porque ellos no podían tener una Biblia, la tenían que recordar en su mente y en su corazón, en el tiempo en que la habían aprendido. Entonces esa era su fortaleza. No hay mayor castigo para un individuo o para una nación que Dios lo juzgue enviando hambre de oír la palabra de Jehová, como dice Amós 8, versículo 11. Ese es el juicio dado en el texto. Y hermanos, eso es lo que pasará en la gran tribulación. Habrá hambre y sed de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor ya no podrá ser leída, porque las Biblias serán secuestradas, serán quemadas, serán destruidas totalmente. Entonces, los cristianos que estén en ese tiempo tendrán hambre y sed de la palabra del Señor. Y habrá unos cuantos que recordarán la palabra en su mente y en su corazón y podrán predicarla conforme a lo que ellos han grabado en su mente y en su corazón en el tiempo de la gracia, que es ahora, hermanos. Este es el final del tiempo de la gracia, hermano, y no podemos nosotros estar tranquilos cuando sabemos que hay un inminente juicio de parte de Dios que se avecina a todos los seres humanos en la tierra. Ya hay muchas naciones que están bajo juicio de Dios. Es tremendo y devastador escuchar las noticias de Venezuela,
cómo cada vez están más intimidados, están en guerra civil, están preparando entre ellos mismos agentes civiles para que luchen y se maten entre ellos mismos. Entre ellos mismos, hermanos. Entonces, en este tiempo de la gracia, cuando algunos ya están en guerras civiles, cuando algunos ya están devastados por muertes que han habido, como en Ecuador, por ejemplo, y en otros países que quizás ni nos enteramos, porque las noticias ya están llegando de maneras bastante esparcidas y pocas. Ahora ya no hay tanta comunicación con respecto a los desastres, y es más, se minimiza los desastres para no llegar a ese miedo a manera de asustar a la población. Entonces, como que nosotros tenemos mensajes pero bastante diezmados y reducidos. Pero Dios dijo, volviendo a nuestro texto de Amós, enviaré hambre a la tierra de oír la palabra de Jehová. No pensemos que esta hambre de la palabra se refiere a la lectura de la Biblia solamente. Los judíos tenían el Torá, los primeros 5 libros de Moisés. No lo tenían en sus casas porque fue escrito a mano en pergaminos, pero podrían escuchar su lectura en el día de adoración, que era el día sábado, donde iban a la sinagoga, iban a los templos y allí se escuchaba la lectura del libro Torá o de los 5 libros de Moisés. Esta hambre era hambre de predicación profética. Dios envió sus mensajes a través de sus siervos, pero estos profetas fueron rechazados. Sus mensajes eran despreciados y se les dijo que dejaran de predicar. Ahora el Señor le dice a Judá que por haber despreciado su palabra a través de los profetas, Judá conocería el fin de toda palabra profética. La palabra del Señor sería retirada de Judá. Y entonces cuando la gente no quiere oír la predicación llena del Espíritu Santo, eso mismo en el presente Dios hace, la retira como castigo. ¿Por qué ahora hay muchas iglesias que no tienen palabra profética? Se lee la Biblia, pero no hay palabra profética. Hay simple doctrina, hay simple pensamientos de hombre, pero no hay palabra profética. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia. Cuando el rey Saúl rechazó las palabras proféticas de Samuel y Jehová no le respondió, eso lo tenemos, si quieres leerlo, en 1 Samuel 28, 6. Saúl rechaza las palabras proféticas de Samuel, entonces Jehová no le responde. Aunque haya llorado, aunque haya clamado, aunque haya roto sus propias vestiduras en señal de desesperación, de angustia, el Señor no le respondió. Y en el libro de Ezequiel leemos, en el capítulo 7, desde el versículo 25 al 26, dice, destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. O sea que ni siquiera los ancianos podrán aconsejar. ¡Qué tremendo! Cuando ya viene la destrucción, cuando ya viene el quebrantamiento, entonces el Señor quita respuestas proféticas, se aleja la ley de la boca de los sacerdotes y los ancianos quedan nulos en todo pensamiento y consejo. Vamos a otro libro profético, Miqueas capítulo 3, versículos 6 y 7, dice también, y dijo que Dios iba a juzgar a Judá deteniendo a los profetas de predicar. Dios manda sus juicios deteniendo la palabra profética, porque dice que la palabra profética sirve para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Pero cuando no hay palabra profética, una iglesia perece, una iglesia muere. Ahora, volviéndonos a Amós, vemos que este impío sacerdote Amasías dijo lo siguiente a Amós: no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Amós capítulo 7, versículo 13. Y el versículo 11 dice, y así Dios juzgó a Israel, mandando un hambre de oír la palabra de Jehová. Muy bien, no quieren palabra de Jehová, entonces ahora voy a mandar hambre, van a buscar y no van a tener.
palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad de Jerusalén diciendo en Mateo capítulo 23, 37, 38 y en Mateo 24, 1 diciendo lo siguiente: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y Jesús salió del templo y se iba. Y en otro momento vemos en Mateo capítulo 8, versículo 34, después de que Jesús sanó al endemoniado de Gadara, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, le dijeron al Señor que se fuera. Y el Señor Jesucristo se fue y nunca volvió de nuevo. Ellos los rechazaron y Él los dejó permanentemente en sus pecados. Y eso es lo triste, hermanos, que cuando tú rechazas la enseñanza, la exhortación y la voz de Dios, porque la palabra de Dios es la profeta mayor, cuando la rechazamos a la palabra del Señor, el Señor deja al ser humano en sus propios delitos y pecados. El Señor se aleja porque el Señor no va a obligar a nadie a que lo siga. El Señor no va a obligar a nadie que procure la santidad. Y también vemos que en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo estaba en el capítulo 18, versículo 5. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y vemos que dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero Hechos 18, versículo 6, dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, que el apóstol Pablo dice, me voy a los gentiles y los dejo a ustedes, o sea, a los judíos. Ellos estaban blasfemando y el apóstol Pablo, sacudiéndose los vestidos, le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, y los abandonó. Y en 2 Crónicas, capítulo 36, del versículo 15 al 17, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Jehová nunca nos va a dejar, hermanos, sin palabra. Así como dice en 2 Crónicas, que Jehová, el Dios de sus padres, enviaba constantemente palabra por medio de los mensajeros, podemos decir por medio de los profetas, por medio de los atalayas, por medio de las voces de trompeta que están sonando por el mundo entero. Así podemos ver que el Señor siempre, en todos los tiempos, ha tenido misericordia, porque aquí dice que porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero sin embargo, la gente no quería, dice, escuchar a los mensajeros de Dios y hacía escarnio y los menospreciaban, sus palabras, que eran palabras de Dios, las menospreciaban burlándose. Entonces ahí sube la ira de Dios contra su pueblo, y cuando la ira del Señor se desata, hermanos, ya no hay remedio. Tenemos que procurar, hermanos, escuchar la voz de Dios. En estos tiempos el Señor está hablando, porque los tiempos proféticos bíblicos se están cumpliendo, hermanos. Y tenemos que ver qué es lo que Dios nos dice en este último tiempo para prepararnos para irnos en el arrebatamiento con Él y no quedarnos acá en la tierra. Porque es un remanente el que se va a ir. Es un pequeño rebaño que decide escuchar la voz profética del Señor y hacerle caso y obedecerla. Así vemos en la Biblia que Dios a menudo retira la voz profética como un juicio, hermanos, cuando es rechazada. Y es un castigo de Dios. Retirar la voz profética es un castigo de parte de Dios.
Hermanos, el diablo no va a causar ningún problema a un predicador que predica durante quizás 30 minutos o el tiempo que sea, pero su única prédica es quizás: sigue siendo buena persona, te sentirás mejor, Dios te va a bendecir, vas a ser prosperado. El diablo no lo va a molestar a los pastores eso, y puede ser que tú llegues a ser realmente tan bueno como te están diciendo que sos realmente bueno. Pero querido hermano, no porque seas bueno no vas a ir al infierno si no te has arrepentido de todos tus pecados. No es porque seas bueno aquí en la tierra es que vas a ir al cielo, hermano. El Señor es muy enfático: aquí hay un solo camino, y Jesucristo dijo: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe, por más buena persona que sea, y por más que en tu iglesia te prediquen de bondad y te prediquen de todas esas cosas, el infierno te espera lo mismo, hermano. El diablo no va a perder su tiempo en causar algún problema para el predicador cuyo único mensaje es: sé bueno, sé bueno, sé bueno. Esos son mensajes conformistas. El predicador se pone aliado con la problemática del pueblo y lo único que predica es eso. Entonces vamos a ver miles de predicadores que uno humanamente cree que están siendo prosperados, porque el diablo no va a molestar al que no lo molesta a él. Satanás va a venir a molestar la vida de aquellos que predican la voz profética de Dios, que dicen lo que Dios quiere que se diga y no lo que el hombre quiere decir. Hermanos, muchos salen contentos de las iglesias porque la prédica ha sido una prédica conforme a sus principios y a sus concupiscencias y a sus pecados. Mensajes que van acorde porque los predicadores, porque muchos líderes también están en los mismos pecados del pueblo de Dios. Lamentablemente, esa es la verdad. Y el diablo no lo va a perjudicar en nada. Van a crecer económicamente, van a crecer en números en sus iglesias y van a estar quizás muy llenos de unción, pero eso no es síntoma de que estén en la voluntad de Dios. Pueden estar en una voluntad permisiva, pero no en la voluntad absoluta de Dios. Es así, querido hermano, que debemos predicar una sola verdad y debemos predicar lo que le espera al pecador si no se arrepiente. Lo que tú necesitas escuchar si no eres convertido, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, es la verdad, y es la dura verdad. La verdad del juicio de Dios sobre el pecado. La verdad que debes nacer de nuevo, de que debes ser convertido, o si no, vas a ir al infierno. Y eso no se oye a menudo en la actualidad, pero esa es la verdad que Cristo quiere que prediquemos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 25, versículos 46 y 41, irán estos al castigo eterno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Irán estos al castigo eterno. El castigo eterno es el infierno, el fuego eterno que nunca se apaga. Y esa es la dura verdad que muchos no quieren predicar. Esa es la dura verdad que el Señor la predicó sin hermosearla. La predicó tal cual como es, porque esas verdades, hermanos, no hay que agregar ni quitar. Hay que predicarla como son. Porque ¿qué vamos a hacer en la eternidad cuando ya estén condenados en el infierno? Van a estar preguntándose: ¿por qué no me ha predicado el pastor? ¿Por qué el líder de mi iglesia no me ha predicado la verdad para hacerme sentir miedo, para hacerme sentir temor y para poder buscar el verdadero camino que se encuentra en Jesucristo? Tenemos que decir la verdad, hermanos. Hemos sido llamados y somos obligados y forzados por el Señor Jesucristo a declarar la condición perdida del ser humano, de muchas personas, ante los ojos de un Dios 3 veces santo. Tenemos que decir que los que no se han arrepentido están perdidos. Cristo dijo que estás condenado al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos se ríen, sí, y quizás se burlen de nuestras predicaciones
y quizás la rechacen. Claro que sí, miles de personas van a rechazar nuestras prédicas, como este malvado sacerdote Amasías, que rechazó las advertencias del profeta Amós. Estamos obligados, hermanos queridos, a decir lo que el profeta dijo a ese hombre pecador, a Amasías. Más pronto de lo que piensas te llegará la muerte. Así le dijo este profeta, y allá irá tu alma cayendo de cabeza en el fuego eterno. Él no fue a decirle palabras bonitas, que vas a prosperar en todos tus caminos, que te vas a enriquecer, no, le va a decir, tú estás condenado a la muerte, tu alma está condenada. Le dijo la verdad, te vas de cabeza al infierno, a la condenación eterna. Amigo, no podemos ocultar la palabra del Señor. La palabra del Señor que dirán que irán al castigo eterno, al fuego eterno. Esa es la palabra de Jehová, el Señor Jesucristo. Escucha su palabra, amigo que estás ahora sintonizando la 91.7. Escucha su palabra. Esto que se está hablando en este día es la palabra del Señor. Presta atención a su palabra. El Señor te ha dado oportunidad que puedas hoy escuchar qué quiere el Señor. Teme su palabra cuando la escucha. Busca a Jesucristo. Solamente Él te puede salvar. Solo Él te puede limpiar de todos tus pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Una sola vez, dice, ese sacrificio y para siempre. No tienes que recurrir a los hombres. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Solo Él puede salvarte de las llamas del infierno eterno, de la condenación eterna, hermanos, amigos que están escuchando, amigas, de todos los profetas del Antiguo Testamento. Amós habla más claramente de nuestros tiempos. Esta profecía que le estaba dando al pueblo de Judá y de Israel, también nos está diciendo a nosotros. La profecía que él anuncia se dirige a nuestra generación. Saben, hermanos, que hace un mes atrás el Señor me instó a predicar de Amós. Yo lo preparé al mensaje de Amós y después dije, lo voy a dejar. El Señor quiere que hable de Amós, pero prediqué otras cosas y lo dejé ahí archivado al mensaje. También el Señor me direccionó a predicar otras cosas. Pero, ¿saben, hermanos, que cuando llegó este fin de semana que yo tenía que prepararme para hoy, el Señor me vuelve a llevar a Amós y yo no me acordaba de hace un mes atrás que tenía ya el mensaje preparado. Y cuando empiezo a prepararme, el Señor me trajo a la memoria que hacía un mes atrás el Señor me había dicho que hable de Amós. Y cuando me recordé le dije, Señor, te voy a obedecer y voy a hablar de Amós. Y cuando empecé a preparar el tema, porque ya no me acordaba, dije, cuánta razón tienes, Señor. Este mensaje es necesario para estos tiempos. Cuánta razón tienes, Señor. Voy a hacer una trompeta tuya. Voy a hablar lo que tú quieres decir a esta generación de estos últimos tiempos de la gracia. El Señor está urgiendo a muchos siervos suyos a que hablen, a que prediquen sin miedo. El Señor da unción, hermanos, para predicar lo que el Señor quiere que escuchemos. Aquí vemos en Amós capítulo 3, versículo 8, dice, si el león ruge, porque aquí Amós la figura de Dios la pone como un león, dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor estaba usando a Amós para despertar a Israel. Su mensaje era que Dios estaba a punto de mandar juicio sobre su pueblo por su gran maldad y corrupción. Por supuesto que el Señor, hermanos, nunca juzga a un pueblo sin antes levantar voces proféticas para advertirles. Porque Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós ya veía la nube de juicio que se venía de parte de Dios y fue obligado a hablar. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? Dice Amós capítulo 3 versículo 6. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? El mensaje de Amós es muy fuerte. Dios había tocado una trompeta de advertencia a su pueblo, pero nadie se alarmaba.
Y esa misma trompeta el Señor la está tocando en el presente. En el mundo entero el Señor está haciendo oír su voz profética. Está advirtiendo al mundo que vienen sus juicios. Porque como dice, nada va a hacer el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas, hermanos. Pero ojalá que tu corazón que está escuchando hoy hablar al Señor no sea como el corazón de esa generación, de ese tiempo, en donde escuchaba la trompeta de advertencia, pero dice que nadie se alarmaba. Ojalá que tu corazón se alarme en este día. En el presente pocos quieren escuchar un mensaje que tenga que ver con juicio. Pocos, o ni siquiera creen. Hay muchos que uno le habla que viene en juicio de parte de Dios y sin embargo no quieren creer. Se ríen, se burlan y siguen en sus propios caminos. Cuando Amós profetizó, primero en el capítulo 1, él se dirigió a las naciones gentiles que rodeaban a Jerusalén. Y seguramente que estos impíos caerían bajo la ira de Dios, porque ellos estaban robándose las fronteras de Israel. Estaban haciendo guerra contra ellos y matando a sus hijos. Entonces vemos todo el capítulo 1 de Amós, cuando él está profetizando primero a las naciones gentiles que estaban robando las fronteras de Israel, o sea, su territorio, estaban haciendo guerra y matando. Y luego Amós dijo, en Amós capítulo 3, versículo 1, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, hermanos, el rugir del león era contra Israel mismo. El pueblo de Dios estaba a punto de ser castigado por corromper la adoración pura del Señor. Amós capítulo 3, versículo 2, dice, solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. Qué triste que el Señor nos haya escogido a nosotros, entre toda la familia de la tierra nos haya escogido el Señor como un pueblo especial, como una nación santa, como un pueblo escogido, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y sin embargo, solo ve una adoración falsa, una adoración religiosa y solamente ve una adoración muerta. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias del pueblo de Dios, hermanos. Solo hay adoración simplemente carnal, una adoración incluso a sus propias personas. Y el Señor está pidiendo que lo adoremos en espíritu y verdad, porque de tales adoradores Él se agrada. Pero estaba por ser castigado el pueblo de Dios por haber corrompido la adoración pura del Señor, porque tenemos un Dios celoso, hermanos, que nos cela, eternamente nos ha celado y quiere que toda nuestra atención, todo nuestro amor esté solamente y exclusivamente hacia Él. Él no quiere que adoremos a otras cosas, a otras personas. Quiere que lo adoremos a Él y solamente a Él. Existe una ley divina a través de las Escrituras, y esta ley es que mientras mayor sea la medida de gracia derramada sobre un pueblo, mayor será el juicio que caerá sobre ese pueblo si la gracia de Dios es despreciada. Si a un pueblo se le ha dado mucha revelación, ellos son más responsables, hermanos. Y si ellos corrompen esa revelación, su juicio será duplicado. Esto es lo que le estaba esperando y pasando al pueblo escogido de Dios. Mayor sería el juicio de Dios sobre los escogidos, sobre aquellos que tienen mayor revelación, sobre los siervos de Dios que escuchan la voz de Dios, que tienen encomienda de parte de Dios y no la quieren dar. Desaprovechan la oportunidad de esta gracia bendita que el Señor nos está extendiendo, hermanos, porque si fuera por Dios ya hubiéramos sido consumidos. Ya hubiéramos sido, hermanos, quemados como los hombres y las mujeres de Sodoma y Gomorra, y también niños y todos que fueron quemados y consumidos en un solo día. Por eso es que al que Dios le ha dado más le pedirá cuentas. Mayor derramamiento de su espíritu, mayor responsabilidad.
Y también estoy hablando a todos los líderes de las naciones, a los líderes seculares, a los presidentes, a los pastores, a los ricos de esta tierra. Mayor juicio va a caer sobre ellos, porque las encomiendas son grandes, claro que sí. Y ellos se sienten orgullosos, se sienten contentos de poder tener ese terrible llamamiento. Pero el juicio de Dios va a ser más grande sobre aquellos presidentes, gobernadores, pastores, ricos que el Señor ha puesto sobre la tierra. ¿Qué están haciendo con las riquezas? ¿Qué están haciendo con esa unción que Dios le ha dado para el gobierno? Con esa capacitación, con ese manto que Dios ha puesto para gobernar, para reinar sobre la tierra. Muchos quieren ser pastores, pero dicen lo que tienen que decir cuando Dios los insta a exhortar al pueblo de Dios. Cuando el Señor está mostrando que tenemos un pueblo que perece, estamos nosotros enseñándole al pueblo de Dios para que no perezca. Mayor serán los juicios de Dios, hermanos, sobre aquellos que el Señor ha puesto un manto profético, un manto para poder enseñar, un manto para poder gobernar, un manto para poder administrar las riquezas que el Señor pone sobre las manos de aquellos ricos. Sí, porque el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. Pero el Señor da a muchos acá en la tierra el poder crecer económicamente, pero no para enriquecer sus propias vidas, sino para que podamos ayudar al pueblo de Dios, para que podamos mirar al prójimo, para que podamos ayudar a las necesidades que cada día se multiplican en el mundo entero. En su gran amor y sabiduría, el Señor buscó purificar a las naciones con castigos severos, sí. De esa manera el Señor purifica, hermanos. Con los castigos severos el Señor purifica. Y Él ha permitido, sí, a lo largo de los años, ha permitido sequías, inundaciones, derrumbes financieros, ciclones, huracanes, tsunamis, cambios drásticos del tiempo. Él, nuestro Dios todopoderoso, hermanos, está sonando la trompeta de muchas formas, pero nadie se alarma. Nadie se alarma, hermanos. Hay terremotos en algunos lugares, pero sin embargo, pasado esa angustia y esa aflicción, el hombre vuelve a sus pecados, vuelve a sus caminos. Muchos líderes declaran, Dios no es así, Dios no es así, Dios es Dios de amor, y se cierran en un pensamiento de que Dios es amor. Y en eso muestra Dios su amor, en que habiendo sido nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera, para que nos salvara a través de la cruz de Cristo. Ese es el gran amor de Dios. Y muchos dicen, no, Dios no está detrás de ninguna de las tragedias. Todas son obras del diablo y le dan todo poder y autoridad al diablo. Muchos dicen así, pero es porque realmente no conocen la Biblia. La siguiente palabra de Amós dice, en Amós capítulo 4, versículo 7, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. El Señor está aquí mostrándonos que está en control del tiempo, ya sea el tiempo bueno o tiempo malo, el Señor lo controla. En el capítulo 4, versículo 8, dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dios está en control de las sequías, amigos. El capítulo 4 de Amós, versículo 9, dice, os herí con viento del este y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Amós capítulo 4, versículo 9 dice, os herí, o sea, castigué. ¿Quién es responsable por estas cosas? Dios está detrás de todo, hermano y amigo.
Amós capítulo 4, versículo 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Es real que el Señor es misericordioso y lleno de gracia, pero lo que muchos no entienden es que los juicios de Dios son su misericordia y su gracia. El Señor quiere que nos volvamos a Él y manda castigos para limpiar la nación, para llamar su atención. El pecado siga tanto que el juicio es la única alternativa para purificar y hacer volver el corazón del hombre a Dios. El hombre está tan cegado, hermanos, con Satanás, con todas sus mentiras, que el diablo está cegando el entendimiento de los hombres y mujeres, que el Señor tiene que sacudir los cimientos de la tierra. En su palabra está profetizado que dice que el Señor va a mover los cimientos de la tierra. La va a hacer a la tierra estar como un ebrio. ¿Vieron cómo se pone un ebrio que no puede mantenerse a veces en pie y empieza a querer caerse? Así la va a poner a la tierra, ebria, hermanos, porque la va a mover a su simiente. Los va a mover porque el hombre no entiende. Amós capítulo 3, versículo 9, dice: proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Aquí vemos que primero la nación se volvería en un caos y desorden por grandes ataques de violencia y de terror. Y cuando preparaba este mensaje, me acordé de Venezuela, cómo está con terribles ataques de violencias, y hay terror ya en el mismo pueblo, por lo que se avecina, por lo que están viviendo nuestros hermanos allí en Venezuela. Amós capítulo 3, versículo 10, el siguiente versículo dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesoran rapiña y despojo en sus palacios. ¿Qué quiere decir Amós cuando se refiere a los palacios en el presente, hermanos? Se refiere a lo que nosotros llamaríamos los grandes negocios, la política, los ricos, pero los ricos ilícitamente. Porque hay muchos ricos que el Señor le da la encomienda para poder mantener ministerios, para poder mantener grandes obras. Pero estamos hablando de los ricos ilícitamente, de muchos aquellos que empobrecen a sus empleados para enriquecerse ellos y acumulan con rapiña riqueza tras riqueza, sin pensar que hay un pueblo que muere, hay un pueblo que pasa hambre. A eso se refiere Amós capítulo 3, versículo 10. Dice que atesoran rapiña y despojo en sus palacios. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Y Amós en el capítulo 3, versículo 11, declara: tus palacios serán saqueados. Sin embargo, lo más terrible de todo es que Amós predice una plaga de miedo por los ataques de terror de costa a costa. En el versículo 11 dice: un enemigo, que es Asiria, invadirá tu tierra, echará abajo tu poderío y saqueará tus fortalezas. Hay los ricos de este mundo que creen que pueden hacer búnker, que creen que pueden hacer fortalezas y esconderse en ella. El Señor dice que va a saquear sus fortalezas. Amós está advirtiendo: un enemigo va a lanzar tus coronas de esplendor, esos palacios de poder y riqueza, en los que te has gloriado, serán asolados por completo. Toda gloria que no es gloria a Dios va a ser asolado, hermanos. Y el Señor a través de Amós dice que por completo, en esas riquezas y en esos palacios en que te has gloriado, vas a ser asolado por completo. Y después de todo esto aparecerá un león económico que va a devorar la riqueza y la prosperidad de aquellos que se hicieron ricos por sus robos. Allí en el versículo 12 dice: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho.
Cuando un león devora su presa, come hasta que no queda nada sin huesos. Observen a un león devorar una presa. La va a comer hasta no dejar nada. Y esto es exactamente lo que Amós dice que este enemigo hará con los ricos ilícitos. Él no dejará nada sino huesos pelados de sus riquezas. Amós le dice, ¿pensabas que estabas a salvo por los millones que tenías asegurado, guardados en cajas fuertes y en distintos bancos en todo el mundo? No, un león rugiente va a devorarlo todo. Cuando él termine no va a quedar nada sino el cadáver. Hermanos, ¿qué vas a hacer si el Señor manda un tsunami? ¿Has visto cuántas veces el Señor ha mandado tsunami? Ha mandado terremoto. ¿Y has visto lo que ha pasado? Se han visto cajas fuertes flotando en las aguas. Y vaya a saber de quiénes eran esas cajas fuertes flotando con tesoros, con riquezas, con dinero y con cuántas cosas. Cuántas cosas quedaron sepultadas debajo de la tierra, en el lodo, en el barro. Cuando el Señor mandaba castigo a naciones, venían tsunamis y morían la gente y asimismo sus riquezas con ellos. Eso es lo que el Señor te está diciendo: tsunami, terremoto, asteroides, los va a destruir. Dios sabe la manera de empobrecer o de enriquecer, porque el Señor es el dueño del oro y la plata. El Señor dice, mía es la plata y mío es el oro. No es de usted el oro ni la plata. No se crean reyes y señores, no se crean dueños del dinero, porque el dinero me pertenece. Hermanos, la misma trompeta de alerta está sonando otra vez en el mundo, pero muy pocas personas se aperciben, muy pocas personas se alarman con lo que está sonando de parte de Dios en el mundo entero. Dios dice que mientras Él envía sus juicios sobre las naciones, primero dice que empezará por la iglesia. La Escritura dice que el juicio comienza en la casa de Dios primero. Ciertamente, antes que el Señor ataque cualquier nación, Él revelará su ira en su iglesia. Amós capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. La casa de Jacob aquí representa la iglesia, representa el pueblo de Dios. Dios con toda seguridad juzgará a cada nación que le da la espalda. Él permitirá que adversarios malignos saquen y aterroricen esas naciones, hermanos. Estamos al pie de guerras, hermanos. Hay naciones que están ya a punto que Dios dé la orden y se declare la guerra. Hermanos queridos, es tiempo para estar orando, es tiempo para estar buscando a Dios en ayuno, en oración, leyendo la palabra de Dios, saber qué Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te quiere enseñar, qué te quiere exhortar, qué quiere que cambies de tu vida. Y aún así, entre todas estas cosas, la preocupación principal de Dios será su iglesia. Él estaba preocupado por su pueblo y también lo está preocupado por su pueblo en el presente. No importa si nuestro gobierno quita el nombre de Dios de todo lugar. Ya en muchos lugares se ha quitado el nombre de Dios, en este país, en otros países y en el mundo entero. El nombre de Dios se está quitando porque las órdenes de los gobiernos están sacar el nombre de Dios de los establecimientos educativos, de los establecimientos políticos, de todo lugar público se está sacando el nombre de Dios. Pero no importa si nuestro gobierno quita el nombre de Dios de todo lugar, esto no aflige al Señor tanto como la corrupción en su iglesia. Lo que más hiere a Dios son los de su propia familia. Él está profundamente herido por la maldad de su iglesia, por la maldad de sus hijos. Por eso llora a Dios. El Señor ahora volvió su enfoque a lo que estaba pasando en los altares de Israel. El nombre Betel significa casa de Dios, lugar de adoración pura. Y en Génesis 28, versículo 16, se dice de estos altares que el Señor está en ese lugar. Y ciertamente Jacob dijo que Betel era un lugar terrible. Leamos el versículo 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.
y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis es muy claro. Aquí vemos que él quiso decir que es un lugar donde Dios manifestó su presencia allí. Betel fue donde Jacob vio la escalera que se extendía hacia arriba. Era un lugar santo de adoración, donde Dios se encontraba con aquellos que le buscaban en verdad. A menudo, a través de la historia de Israel, el Señor se refería a sí mismo como el Dios de Betel. Y podemos decir, hermano, que Dios le estaba diciendo a Israel: estoy a punto de juzgar tu perversa nación. Resumiendo todo este mensaje, el mundo temblará por la guerra y la violencia que vendrá sobre ti. El Señor está diciendo: enviaré inundaciones, sequías, guerra, pestilencia. Tu economía será destrozada, tu riqueza devorada. Las corporaciones, las entidades corporativas grandes de este mundo caerán. Aquellos que han sido fortaleza para muchos caerán. Tu riqueza caerá, serán devoradas. Sin embargo, al mismo tiempo que hago estas cosas, dice el Señor, también visitaré a Betel. Derramaré juicio sobre mi pueblo, porque han contaminado mis altares. Los voy a castigar por su adoración corrompida. Esto había sucedido antes en Betel, y cuando Jeroboam I, tan corrupto como el segundo, fue el rey, él fue el primero que corrompió la adoración allí. Él hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: he aquí tus dioses, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Primera Reyes capítulo 12 versículo 28 al 31. Primero Jeroboam erigió ídolos en los lugares de adoración, y luego él tomó personas que no tenían un corazón para Dios y los hizo sacerdotes. La adoración de Israel fue totalmente corrompida porque salía de corazones perversos y pecaminosos. Así que desde el reino de Jeroboam I hasta los días de Amós con Jeroboam II, Dios despreciaba a Betel como un lugar de entreveros. Porque el templo de Dios, el lugar de adoración, el altar de Dios, hermanos, no puede haber entreveros, no pueden haber mezclas. Y finalmente, Él juzgó esta adoración falsa y derribó el altar allí haciéndolo pedazos. Hoy, hermanos queridos, un espíritu de Betel corrompido continúa en la iglesia. Su característica principal es una adoración adulterada para atraer a las muchedumbres. Es un espectáculo externo de la carne, lleno de ambición y de exuberancia, pero sin santidad alguna. Y está atrapando a muchos en estos últimos días. Y mientras más la gente cree que esta adoración es de Dios, más ciegos se ponen. Y el Señor está preparado, hermanos, para juzgarlo todo. Hermanos, es el tiempo que tiembles. Es el tiempo que te pongas de rodilla, que revises, siervos, cómo están los altares, que revisen sus propios altares, hermanos. Nuestra vida, acuérdense en que el Señor dice que son templos del Espíritu Santo. ¿Cómo están los templos de los hijos de Dios? ¿Cómo están los templos de aquellos que decimos que llevamos el nombre de Cristo en alto? ¿Cómo están nuestros altares personales? ¿Cómo están los altares de nuestras iglesias? El Señor está a punto de derramar sus juicios y destrozar y devorar todo altar betélico. Todo altar de Betel que se ha entremezclado el mundo con la iglesia. Se ha entremezclado el infierno con la iglesia, hermanos. No podemos estar permitiendo tamaña contaminación. Dios es un Dios santo y viene a buscar una iglesia santa, viene a buscar una esposa santa. Que en este día el Señor haya hablado a tu corazón con este siervo, porque Amós nos ha hablado hoy. Amós está hablando al mundo entero en el presente con las mismas palabras que habló allí en Judá, con las mismas palabras que habló allí en Israel. Dios nos libre, hermano, de haber sido hallados falsos
porque el Señor, este es el tiempo que está separando el trigo de la cizaña. Ojalá, hermanos queridos, que seamos de los que el Señor nos ha puesto con los del trigo, que no haya en nuestras vidas algo para que el Señor nos deseche y nos tenga que echar al fuego eterno, a la condenación eterna, al castigo eterno. Dios los bendiga, querida audiencia, que el Señor sea su bendición en este maravilloso día y que pueda ser uno de esos que han tomado la palabra del Señor y la han hecho carne a su propia vida y puedan ser obedientes para que cuando el Señor mande los juicios sean libres de que el castigo caiga sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus iglesias y sobre sus naciones. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Oramos en el nombre de Yeshua el Hamashiach, nuestro poderoso Salvador. Gracias te damos por tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Adoramos tu nombre, Señor, honramos tu nombre y lo ponemos por alto, Señor. Para ti, solamente para ti sea la gloria, sea la honra, Señor. Pedimos que en este maravilloso día algún alma que ha escuchado tu palabra sea tocada por el poder de tu palabra, penetrante como filo, como doble filo que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor, y pueda caer rendido a tus pies en humillación y en arrepentimientos, pidiendo que sus vidas sean libradas de la condenación que viene sobre el mundo entero. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, te pedimos que perdones nuestros altares personales, que perdones todo altar que haya sido con mezcla, Señor, del mundo, y que no haya adorado solamente tu nombre. Te pedimos, si nuestras iglesias están corrompidas, que tú limpies nuestras vidas, limpies nuestros altares en las iglesias, limpies nuestras provincias, nuestra ciudad y nuestras naciones, Señor, nuestros continentes, Padre del cielo. Te imploramos misericordia por habernos desviado del camino recto y ayúdanos, Señor, a volver a las sendas antiguas, Padre. Ayúdanos, Señor, que no seamos como el pueblo de Israel, que a pesar de que tú le estabas hablando y diciendo que se vuelvan a las sendas antiguas, ellos no hicieron caso. Padre del cielo, líbranos, Señor, de poder caer en el camino ancho. Ayúdanos a mantenernos en la senda recta, en las sendas antiguas, la senda de la santidad, sin la cual nadie ha de ver a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, y a todos los radio oyentes que en este día han dispuesto su corazón a escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.